conforta y tranquiliza el pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue de nuestro saber, y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva. Michel Foucault, Las palabras y las cosas, prefacio. Michel Foucault. El segundo libro, dentro de los importantes de él, es El nacimiento de la clínica. Luego, de esa misma época, viene el libro que es la bomba, así, el que lo hace realmente Michel Foucault, Las palabras y las cosas. ¿Y por qué? No solamente por el valor implícito que tiene el libro en sí mismo, sino porque Sartre, que todavía vivía, y era bastante mayor, pero vivía, y en ese momento era el pope de la cultura occidental, se permitió criticarlo el libro. Con esa crítica le hizo el favor más grande que deben haberle hecho en la vida a Foucault, porque si un personaje de la envergadura de Sartre dice cosas sobre este jovencito que está escribiendo, y bueno, algo hay en este jovencito, si no, Sartre no se ocuparía de él, ni siquiera para criticarlo. En Las palabras y las cosas, él estudia nada menos que el surgimiento de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son unas ciencias muy nuevas, al lado de la ciencia en general, o las ciencias naturales en general, y él estudia ahí cómo, a partir de prácticas sociales y de discursos, se pueden generar nuevos dominios de saber, como por ejemplo el caso de las prácticas sociales. Después de Las palabras y las cosas, como él vio qué incomprendido que era por la gente que lo leía, justamente cuando él leía las críticas, veía que no le comprendían lo que él había querido expresar, entonces escribió un libro que es prácticamente el único libro metodológico de Foucault, que es La arqueología del saber, en donde él da cuenta de qué método utilizó en los 3 libros anteriores, el tercero de los cuales fue tan criticado. Vigilar y castigar es el estudio que él hizo del poder, y lo hizo desde las prisiones. Esto sí habría que aclararlo, porque uno puede llamar la atención. ¿Cómo? Está hablando, él dice que habla del poder entre seres libres, y va a la prisión. Claro, lo que pasa es que aún en la prisión, el encerrado, el que está privado de circular, no está privado de pedir, por ejemplo, por sus derechos humanos. No hay quien le prohíba hacer una huelga de hambre si quiere hacer una resistencia, o tratar de suicidarse si quiere hacerlo, o llamar a su abogado para que se haga otro juicio. Entonces, ¿pero qué pasa? En la cárcel el poder se ve sin anestesia, o sea, se ve mucho más claramente que en la... Él propone militancias microfísicas o micropolíticas. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Una salida individual? No, de ninguna manera. No propone nunca salidas individuales, siempre las salidas son comunitarias, son sociales, pero no desde una ideología que un grupo decidió que es verdadera y trata de imponérsela al resto, sino desde las necesidades que surgen desde las prácticas mismas sociales. Si tenemos problemas concretos que solucionar, no vayamos a los partidos tradicionales y a todo ese sistema de corrupción en el que ya prácticamente es tan difícil encontrar algo puro. Vayamos a ver cómo nosotros mismos podemos solucionar los problemas, encontrando sí otras personas que luchen con nosotros y llevando adelante una militancia que sobre todo nunca tiene que enamorarse del poder, porque por más revulsivo que sea un militante, por más revolucionario que sea un militante, cuando se enamora del poder, se monta a la estructura del poder que antes estaba peleando, aunque sea con otro discurso, pero se monta, es decir, deja ya de ser el que está haciéndole resistencia, esa es la palabra, el que está haciéndole resistencia. El último periodo, que es cuando ella se da cuenta que le queda poca vida y no sabe por qué, o sea, bueno, cualquiera tiene mucha angustia ante su muerte, tanto más cuando no sabemos ni siquiera qué enfermedad tenemos, puesto que no se sabía de qué se trataba al principio de los 80, lo que era su dolencia. Entonces ahí él empieza a reflexionar sobre la ética, pero una ética muy especial, una ética que tiene como característica ser una relación con uno mismo.
Cosa que puede confundir, porque uno dice, pero ¿cómo relación con uno mismo? Se supone que ética es relación con el otro. Sí, pero ¿qué tal? ¿Mi relación con el otro dependerá o no dependerá de cómo es mi relación conmigo misma? Entonces, justamente, una ética es como sujeto de una época determinada, cómo me constituyo como sujeto ético.